Hola, buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa especial sobre educación, la parte 2, porque con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y el director de currículum de la misma universidad, pues ya habían estado con nosotros, pero la segunda parte es importantísima. La dejamos en punta y hemos invitado hoy al director de currículum de la Universidad Santo Tomás, el doctor Giovanni Orozco. Buenas noches, director. Muy buenas noches, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. A usted, señor, por atender el llamado. Bueno, nos habíamos quedado en unas cifras en el anterior programa. Fuera de la situación de cobertura o de la poca convicción que arrastra una matrícula cero, porque los índices de ausentismo están igual o superiores a cuando no se pagaba, cuando no se utilizaba el pago de la matrícula. ¿Qué otras cosas se nos vienen encima, ustedes los que analizan en forma permanente la educación superior? Bueno, hay una crisis, digamos, desde el fundamento y desde la base de la educación, que es el estudiante, ¿sí? Y esa crisis viene desde el mismo bachillerato, desde lo que es la educación media. Y esa crisis se debe fundamentalmente, ya lo analizamos en la clase. Sí, la clase. El programa anterior decíamos que hay dos fundamentos, ¿no? Primero, la calidad. Decíamos que la calidad de la educación media en Colombia y particularmente en Antioquia es grave. Nuestro departamento pasó de ser un departamento y nuestra ciudad una ciudad que tenía los mejores bachilleres, los mejores colegios, los mejores puntajes en las pruebas de evaluación. Pasamos a tener una ciudad y un departamento que tiene los peores, ¿sí? Pasamos a tener un departamento que en el listado nacional está en el puesto 17 en las 17 de 32. Exactamente, en las pruebas Saber 11, que se podría decir y se puede criticar mucho, ¿no? Que esas pruebas no miden, no, esas pruebas sí miden. Esas pruebas han seguido una evolución de más de 30 años y hay una gran cantidad de profesionales y expertos metidos en el diseño de esas pruebas, unas pruebas muy bien hechas y muy competitivas. Entonces, realmente el panorama desde el punto de vista de la calidad del bachiller es un panorama triste. Entonces nos encontramos con unos chicos que llegan a la educación superior completamente descontextualizados, completamente, digámoslo así, perdidos, que se chocan con un sistema universitario que les da muy duro desde el punto de vista académico. Pero también hay un tema motivacional, ¿sí? Y es lo que quieren ser los muchachos hoy en día, ¿sí? Acaba de publicarse un estudio muy interesante que hizo la Universidad Pontificia Bolivariana con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde nos dicen, bueno, ¿y qué quieren ser, qué quieren estudiar o en qué se quieren desempeñar los jóvenes de hoy? Cogieron muchachos de grado 9º, 10º y 11 de colegios de las 5 principales ciudades del país. Y la gran sorpresa es que el 70% de los chicos que entrevistaron y que encuestaron y que analizaron quieren ser youtubers, ¿sí? No me diga eso. No me diga eso. Ese es el futuro que tenemos, ¿sí? O sea, los muchachos que están diciendo, ¿sí? Yo siendo youtuber consigo fama, consigo plata, consigo admiradores, consigo seguidores y que obviamente no los voy a tener siendo ingeniero, siendo abogado, siendo administrador o siendo médico, ¿sí? Entonces ellos en su mundo creen que la solución está en eso, ¿no? Y que su vida es ser youtuber. Pero definamos qué es un youtuber, doctor Giovanni, para nuestros televidentes. Que muchos de ellos no manejan redes porque son hombres y mujeres más de libros, más de una lectura de periódicos y tal, y no están en la pelea y en el ring en que se mueven las redes. ¿Qué es un youtuber? Pues un youtuber es una persona, digamos que vamos a dar la definición de lo que los muchachos entienden por un youtuber. Entonces un youtuber es una persona que es famosa, que tiene muchos seguidores, que tiene muchos admiradores
y que a través de una red particular que es la red de YouTube puede lograr influir sobre las demás personas. Entonces digamos que esa figura de youtuber siempre va amarrada a un trabajo nuevo que nos inventamos en el mundo de hoy, que es el trabajo de ser influencer. ¿Sí? Entonces, ¿influencer qué es? Entonces, influencer, como su nombre lo indica, es una persona que es capaz de influenciar, de gobernar sobre el comportamiento, sobre el pensamiento, sobre el accionar de las demás personas. Y por eso se dan tantos retos, ¿cierto? Donde gente ha muerto. Claro. Por esos retos que pone el influencer. Claro, total. No, es que es la ausencia total, digamos, de la racionalidad. Exactamente, esa es la palabra, de la racionalidad. De la racionalidad. Sí. Déjeme preguntarle algo sobre la primera parte que usted indicó. Nosotros tenemos un saber 11 en el puesto 17, cuando éramos pioneros, etcétera, etcétera. Le hago una pregunta, y esto no lo tome como un asunto político, pero ¿FECODE tiene algo que ver ahí? Sí, total. Es que finalmente la gran responsabilidad de la calidad de la formación de un estudiante recae sobre dos grandes actores, y ahí hay que mencionar el otro, ¿no? Por un lado, los profesores, ¿sí? Yo creo que usted y yo todavía pertenecemos a esa generación en la que éramos de una escuela, y entonces nuestro profesor nos formaba para que tuviéramos una línea de pensamiento, y nos obligaban a pensar, a discernir, a analizar. Hoy en día uno de los problemas grandes que tenemos es que simplemente los muchachos quieren es memorizar algunos conceptos, pero no pasar de ahí, ¿sí? A uno de los estudiantes le dice, venga, es que póngame un examen de selección múltiple, no me ponga a leer, ¿sí? O sea, les encantan los exámenes de selección múltiple. Obvio. Les encantan. El timari de doble. Exactamente. Siempre que uno llega a un examen le dicen, y simplemente le tiran la cascarita, no dicen, profe, es en parejas, ¿sí? Esa es la primera pregunta que le hacen a uno el día del parcial. Entonces, obviamente los docentes tienen mucho que ver, pero también hay otro responsable, o sea, no todos se lo podemos tirar a los maestros, y no solamente estoy hablando de los maestros de FECODE, es que estoy hablando de los maestros en términos generales. Aquí le doy un dato bien interesante. Hace unos años hicimos un análisis. ¿Quiénes en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, quiénes eran los exámenes de admisión más malos de los que se presentaban a la Universidad de Antioquia? Eran los que aspiraban a las carreras de licenciatura, o sea, los que aspiraban a los programas de educación. Y luego, ¿cuáles eran? Obviamente, los resultados más malos de las pruebas Saber Pro de la Universidad de Antioquia. También los graduados de las licenciaturas, ¿sí? Entonces uno dice, los licenciados vienen de ser malos bachilleres y después obviamente salen siendo malos profesionales. Y esos son finalmente los que llegan a impartir la cátedra, la educación en los institutos de educación básica y de educación media. Entonces obviamente ahí hay un problema de base muy grande de que tenemos unos maestros muy mal formados. Sin que suene tampoco a política y sin meterle el tema política. Aquí hemos tenido gobernadores y alcaldes que creen que la solución es poner a los maestros de colegio a hacer maestrías y a hacer doctorados, ¿sí? Entonces, no, se gastaron un infierno de plata, sí, claro. mandando a los profesores a hacer maestrías, a hacer doctorados, y no entendían esas personas que el objetivo, lo dice muy claramente la Ley 30, el objetivo de una maestría y un doctorado es formar a investigadores, no es formar a maestros. Los maestros tendríamos que haberlos formado en su quehacer de maestro, ¿sí? Tenemos que haberlos hecho mejores maestros. Y desafortunadamente las normas y los estatutos que rigen, por ejemplo, la escala salarial de los maestros de las instituciones públicas, depende del nivel que tengan, ¿no? Nivel de estudio. Si hace una maestría, entonces gana más plata. Otro cerito. Exactamente. Y si hace un doctorado, también le pagan más. Entonces, pero no se están cualificando para ser maestros, están cualificando para hacer algo que no necesitamos en una escuela primaria. Una escuela primaria no necesita un investigador, necesita un maestro. Muy bueno. Nosotros en Colombia, con base en toda la experiencia que usted tiene, estamos en qué tipo de estándares.
mundiales en educación. No, pues es que los resultados de las pruebas de PISA lo marcan, ¿no? O sea, estamos en el top 10, pero de abajo hacia arriba en las pruebas de PISA. O sea, estamos al mismo nivel de Ruanda, de Burundi, de países supremamente pobres y supremamente atrasados en el tema de educación. Estamos, por poner, si mal la memoria no me falla, estamos por el lado del Perú, de Haití, de países pues que tienen serios problemas con educación. Pero, como te iba diciendo, ahorita hay otro elemento muy importante y es la familia. ¿Sí? O sea, no solamente educa el educador, no solamente educa al maestro, sino que educa a la familia también. Entonces, aunque tenemos hoy en día familias más educadas o padres más educados que los que habían hace 30 o 40 años, realmente tenemos padres que cada vez están diciendo, no, es que el problema de la educación no es mío, el problema es la educación, que lo resuelvan en el colegio. ¿Sí? Entonces son padres que están cada vez más desenchufados del proceso educativo de su hijo, padres que están cada vez más alejados del proceso, ¿sí? Cuando el muchacho llega con una tarea, con un trabajo a la casa, papá, ayúdame, mamá, ayúdame, entonces inmediatamente llaman al colegio a pedir una cita porque es que el profesor, porque les está poniendo tareas, ¿sí? No, es que no le ponga tareas al niño porque el niño viene aquí muy cansado y el niño tiene que venir aquí a descansar. O el niño está en clase de fútbol y está en clase de natación y la niña está en clase de ballet y está en clase de no sé qué cosas, entonces no me le ponga más cosas que ella está muy ocupado. Entonces la familia también ha influido muchísimo en eso. De hecho hay un indicador que es el contraejemplo, ¿sí? El sistema de... Deme el contraejemplo ahorita que pasemos después de una pausa, ¿le parece, vale, doctor Giovanni? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a una corta pausa y regresamos con lo que estamos... Hombre, muy importante el tema. Cada vez que abrimos esa caja de Pandora de la educación, en Colombia nos resulta una explosión incontrolable. Pero bueno, estamos en Colombia. Ya regresamos. Regresamos. La educación superior en Colombia, parte 2, con el doctor Giovanni Orozco. Bueno, contraejemplo. Bueno, el contraejemplo es el sistema del que usa el Ministerio de Educación Nacional para medir la prevención para tener medidas de prevención y medir la deserción en la educación superior, se llama SPADIES. Y entonces hay un indicador muy bonito y es cuál es la deserción de acuerdo con el grado de escolaridad de la madre del estudiante. Y entonces, ¿qué se encuentra en el SPADIES? Que entre mayor sea el grado de escolaridad de la madre, mayor también es el grado de escolaridad del hijo, ¿sí? Y al contrario, una madre que no tuvo oportunidad de escolarizarse es una madre que normalmente tiene hijos que tienen tendencia a desertar de los sistemas de educación superior. Pero a ver, eso no puede ser genético. No, ¿cierto? Nada, sino total. Ejemplificante. Claro, total. O sea, es la mamá que dice, yo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho sacrificio logré salir adelante, apoyo a mi hijo y quiero que mi hijo salga adelante, ¿sí? Pero no pasa lo mismo en el caso de los padres, o sea, el contraejemplo no se cumple en el caso de los papás. Es más, el ministerio ni siquiera lo mide, ¿sí? Porque normalmente un muchacho que sale adelante también hay una correlación muy grande con el apoyo que le da es la mamá, ¿sí? O sea, eso está como el Día del Padre, no existe. Sí, total. Sí, no existe. Así es. Pero hay una cosa, me parece muy interesante lo que usted está diciendo, director. Pero los padres guiamos. Claro. Los papás, el padre masculino, somos los que guiamos los hijos. Y no se toma en cuenta esa guía. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted y seguramente ese estudio, porque es la madre la que supera todas las dificultades más allá de un cordón umbilical. Sí, claro. ¿Cierto? Uh-huh. Pero el padre está llamado es a guiar a los hijos. Claro. Sí, lo que pasa es que ahí viene también la crisis de la familia, ¿no? Entonces, normalmente cuando la familia se destruye, pues los hijos se quedan con la mamá.
Sí, sí. Y entonces Sí, es sí. la mamá la que los impulsa, la que los apoya, la que los ayuda. Pero también al mismo tiempo cuando son esas familias donde es la mamá la que guía, la que impulsa, la que ayuda, pues también es la mamá la que tiene que trabajar, la que tiene que conseguir lo del arriendo, la que tiene que conseguir para la matrícula del muchacho o de la niña, la que tiene que darle para los pasajes, la que tiene que darle para las fotocopias, y entonces también es la que tiene menos tiempo para sentarse en ese proceso de formación y de ayuda a la formación del muchacho. Y además que llega a arreglar, a hacer comida. Claro, que tiene que llegar No, a preparar Dios mío. el almuerzo de ella, el almuerzo Sí, del claro. muchacho para el otro día, hacerle Sí. la coquita para que llegue a la universidad, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Entonces, digamos que ese es, digamos, un panorama de lo que es la transición de la educación media a la educación superior. Sí, ahí hay un primer panorama. Ya llega entonces la educación superior. Y entonces lo primero que nos encontramos es eso, que hay una disminución, hay un descenso en los últimos años de los muchachos que van a la educación superior. En una ciudad como Medellín, pues una ciudad pues en la que nos preciamos de muchas cosas. No, nosotros nos creemos el ombligo del mundo. Más o menos, más o menos. Y más o menos unas 2/3 partes de los muchachos, de los bachilleres que se gradúan en Medellín en un año, no, o sea, 2/3 partes ingresan a la educación superior. O sea, ya hay una tercera parte de los bachilleres Por que no fuera. llegan, que se quedaron por fuera. Razones, pues fundamentalmente económicas, ¿cierto? Y eso se va incrementando ahora por ese tema del cambio de mentalidad, ¿no? Yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer, yo quiero dedicarme a temas de internet, a temas de esas cosas, que además no es malo tampoco. No, eso no es malo per se. Pero nos está quedando muy chiquito el cerebro para entender el mundo cuando uno piensa así. Y entonces quieren la moto, quieren el barco, la lancha grande y las mujeres Claro, y la rumba y tal. Eso es claro. ¿Cierto? De ahí. Claro, porque eso es lo que les muestran las redes sociales, ¿no? Y entonces el influencer vive así, vive en un yate, vive en una rumba, vive rodeado de mujeres hermosas, tiene el carro último modelo, ¿sí? En cambio, ¿qué ven del tío, del hermano, del familiar que es ingeniero, que es abogado, que es ontólogo, que es médico y que sale por la mañana temprano a coger el metro y que vuelve por la tarde cansado y que después de mucho tiempo puede comprarse un carrito muy normal y que tiene que pagar arriendo durante 20 años de su vida y que se tiene que endeudar con un banco para comprar un apartamento, para comprar una residencia donde vivir? Entonces es la inmediatez, los muchachos ahora quieren todo inmediato. No, pero no ahora, doctor Giovanni, recuerde, en la época de la mafia. Claro. Todos lo querían ya. Es que todo es secuela de eso, ¿no? Sí, claro. Todo es secuela de eso y esa secuela inclusive nosotros los antioqueños tenemos mucha culpa, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, muchos años, estoy hablando de hace 30 años, cuando Alonso Salazar todavía se dedicaba a lo que mejor sabía hacer, que es escribir. Nos dio un curso, yo era profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y nos dio un curso buenísimo que se llamaba Problemas Colombianos y entonces nos explicaba todo este tema. Estaba recién salido su libro de No nacimos pa' semilla. No nacimos pa' semilla, sí. Y entonces yo le pregunté, le dije, Alonso, ¿por qué ese fenómeno se da en Medellín, pero no se dio en Sao Paulo y no se dio en Caracas y no se dio en Buenos Aires, que son ciudades que también tienen cinturones de miseria? Y me dio una respuesta que nunca se me olvidó. Me dijo, Giovanni, porque recuerde que desafortunadamente en Antioquia nos enseñaron, nos dijeron, mijo, trabaje para que consiga plata y si no, consiga plata. Consiga plata. ¿Sí? Y esa es la secuela de ese pensamiento que tenemos y de esa filosofía tan pobre que nosotros nos tenemos inculcaron. unos dichos que nos han marcado, como acaba de decirle usted: trabaje para que consiga plata y si no trabaja, consiga plata. O sea, acomode el lugar. Correcto. Robando o asesinando o qué sé yo. Quería preguntarle cuáles son hoy por hoy, de los estudios más recientes, las falencias que tienen los estudiantes en la educación superior, cuando se los entregan a ustedes de la media a la educación superior. Bueno, básicamente en el mundo entero, y ya el ICFES también se ha puesto a tono con eso, y es lo que miden también las pruebas PISA, se miden básicamente 4 competencias, que hoy inclusive hablamos de competencias, no hablamos ni siquiera de saberes, o sea, no es repita de memoria nada, es sea competente. ¿Qué es ser competente? Ser capaz de hacer algo, ¿cierto? Entonces las competencias son la competencia lectora, comprensión lectora, la competencia numérica,
las competencias ciudadanas y las competencias en una segunda lengua. ¿Sí? Desafortunadamente, donde estamos más mal, por lo menos aquí en Antioquia, son la competencia lectora, la comprensión lectora y la comprensión en una lengua extranjera. Sí. Yo recuerdo aquí hace unos años, yo era rector de alguna institución de educación superior y nos llamó un día el señor alcalde muy preocupado, pero así de eso que lo llaman a uno. ¿Cómo llamaba al alcalde? era el doctor Aníbal Gaviria. Ah, ok. Y entonces nos llama un día y nos dice por favor ayúdenme que ustedes saben que aquí en Medellín tuvimos una planta ensambladora de una marca de computadores muy famosa en el mundo entero, ¿cierto? Y esa planta se tuvo que ir de Medellín. ¿Y por qué se tuvo que ir de Medellín? Nos dijo el alcalde, porque esta gente de esta empresa nos acaba de decir, tienen ingenieros buenísimos que saben mucha electrónica, que saben mucho de sistemas, que son súper competentes en lo técnico, pero no me hablan inglés. Y yo no puedo tener una planta ensambladora de computadores en Medellín que tiene que estar conectada con gente de todo el mundo y con gente que no habla inglés. ¿Sí? Que es lo mínimo, pues, y tampoco estaban pidiendo que fueran... El inglés técnico. Que fueran, pues, que fuera el inglés shakespeariano, pues, que estuvieran leyéndose a Shakespeare en inglés. No, era el inglés técnico que los pudiera poner en contacto con los ingenieros y con la gente del mundo entero. Y la planta finalmente, ustedes saben que se tuvo que ir de Medellín por eso. Sí, sin duda, sin duda. Lo otro, para terminar, porque estamos a 3 minutos de terminar, ¿cómo resolver lo voy a poner en paisa, ¿cómo resolver el chicharrón? Bueno, este es un problema que no se resuelve a corto plazo. O sea, esto hay que empezar desde el niño, desde el preescolar. ¿Sí? Eso que aquí en Medellín tan amorosamente y con tanta gana adoptamos, que fue el plan de buen comienzo. No puede ser solamente un tema de que comida. El niño tenga comida y que tenga cariño y que tenga afecto, y que obviamente es necesario, ¿cierto? El ser humano, es un ser integral. Pero desde ese mismo momento hay que empezar con una educación de buena calidad. ¿Sí? Una educación que forme al niño y que sobre todo que le permita descubrir al niño cuáles son sus competencias, cuál es su vocación. Creo que algo en lo que hemos estado completamente equivocados, y específicamente aquí en Antioquia, es pensar que todos los muchachos del colegio tienen que ser matemáticos, que todos tienen que ser ingenieros, o que todos tienen que salir a estudiar derecho, o tienen que salir a estudiar medicina o arquitectura. No, es que también necesitamos un músico, y también necesitamos un poeta, y también necesitamos un agricultor, y también necesitamos un escritor, ¿sí? Pero también necesitamos un futbolista. Todo eso lo necesitamos. Y eso hay que empezar a ayudarle a descubrir al niño desde que está pequeño. Sin que descuide lo otro. No porque yo quiera ser futbolista no voy a saber leer. No porque yo voy a ser escritor no voy a saber de números. No porque yo voy a ser ingeniero entonces tengo que aislarme de la literatura. ¿No? Todos tenemos que saber de todos y todos somos seres humanos integrales. Y eso es de lo que se trata finalmente la educación, de formar seres humanos que además cumplan con una función muy importante, y es que se nos olvida también en la educación, y es que tenemos que formar seres humanos felices, que es algo que hoy en día tristemente lo tenemos completamente olvidado. Los vamos a volver a invitar porque me quedan muchas preguntas. Una de ellas es, el mundo se está moviendo no con... Usted es abogado, usted es médico, no. ¿Usted qué sabe hacer? Y venga, lo contrato para eso. Total. ¿Y qué significa ese cambio de modelo para el ser humano y las sociedades capitalistas? ¿Vale? Total, de acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los televidentes que hoy nos acompañan y que verdaderamente les interesa el desarrollo de las sociedades a partir de la academia. Nos vemos en el próximo Tendencias. Buenas noches.